Hola químicos y químicas, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de la química del agua. Les saluda Hilda Mejía. A través de este video analizaremos algunas aplicaciones prácticas referente a los procesos químicos asociados a este líquido vital. Para cumplir nuestro propósito nos basaremos en el libro de Química Ambiental de Colin Bird y Michael Kant. Los capítulos que resultan relevantes para el análisis de esas aplicaciones prácticas son el capítulo 10, correspondiente a la química de las aguas naturales, el capítulo 11, referente a la contaminación y la purificación del agua, y el capítulo 12, que corresponde a los metales pesados tóxicos. Para empezar, vamos a contextualizar el contenido al que hace referencia el capítulo 10. Química de las aguas naturales. Sabemos que todas las formas de vida necesitamos agua para sobrevivir. El ser humano no es la excepción. De hecho, es el organismo que más agua necesita durante su vida, puesto que la utilizamos de manera directa, consumiendo varios litros de agua al día para poder mantenernos saludables, pero también solemos utilizarla de manera indirecta, puesto que la utilizamos en actividades domésticas, para asearnos, para lavar nuestra ropa, para cocinar, para lavar nuestros alimentos o incluso la vajilla en la que comemos a diario. Pero también la utilizamos en las actividades industriales. La importancia que este recurso tiene para nosotros hace que nos cuestionemos con preocupación si este recurso algún día se terminará, si ya no tendremos más acceso a él. Respecto a este cuestionamiento, tenemos en pantalla la figura 10.2 que hace referencia a la disponibilidad global de agua en el año 2000 y una proyección estimada para el año 2025. La figura consta de dos gráficos diferentes. El primero de ellos data del año 2000, donde la población total era de 6.000 millones. Tenemos un indicador con tres tonalidades distintas de gris y podemos observar en el gráfico que la tonalidad más tenue corresponde al 90%, lo cual nos indica que la mayor parte de la población para ese año tenía disponibilidad del recurso hídrico. Luego tenemos una tonalidad un tanto más intensa, hace referencia al 6%, y esto significa que el 6% de esa población se encontraba el estrés hídrico, sabiendo que el estrés hídrico es cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado. Es decir, que si bien disponían del recurso, en cierto momento se veía restringido. Y por último, vemos una tonalidad aún más intensa de gris que corresponde al 4%. Y de acuerdo a nuestro indicador, significa que la menor parte de la población se encontraba en escasez del recurso. Ahora, si analizamos de cerca el gráfico del año 2025, que es una proyección media, se estima que para ese año la población fuese de 7.900 millones. Y si aplicamos el mismo indicador, podemos observar que la disponibilidad relativa en este caso la tiene nada más el 62% de la población. En estrés hídrico se encontraría el 27% de la población y un 11% tendría escasez en cuanto al recurso. Podemos ver que definitivamente vemos una alteración significativa en las cifras y lo más preocupante de todo es que aún no llegamos al año 2025 y ya nos encontramos en porcentajes similares. Así que respondiendo a la pregunta, es muy probable que llegue el día en que no tengamos acceso al recurso.
Esto en gran parte se debe al crecimiento de la población, pero también al estilo de vida que llevamos y al aumento del consumo de proteínas animales que acompañan al aumento del nivel de vida. Aquí es pertinente hablar de dos conceptos, la huella del agua y el agua virtual. La huella del agua es el volumen de agua que se requiere para obtener 1 kilogramo de producto. Por ejemplo, si hablamos de la carne de vaca, la huella de agua es de 15.000 litros por kilogramo. Esto significa que se necesitan unos 15.000 kilogramos de agua, principalmente para poder producir el alimento que requiere el ganado durante su crecimiento, por cada kilogramo de carne comestible. En cuanto al agua virtual, se ha introducido este término, también llamado agua incorporada, con el objeto de designar la cantidad de agua utilizada para producir un bien de consumo o un servicio. Es un concepto bastante novedoso y útil, sobre todo en el comercio internacional. Pero bueno, volviendo a la importancia del recurso, podemos decir entonces que tenemos acceso a él en dos versiones distintas, en agua salada y agua dulce. Lógicamente, la que para nosotros es vital es el agua dulce. Lastimosamente, el 97% del agua sobre la superficie corresponde al agua de mar, es decir, que no es apta para beber, ni tampoco para la mayoría de los usos agrícolas. 3/4 partes del agua dulce están atrapadas en los glaciares y en los casquetes polares. Eso nos deja nada más con los lagos y ríos, que son algunas de las fuentes más importantes de agua potable, pero en conjunto suponen menos del 0,01% del agua de todo el planeta. Cerca de la mitad del agua potable se obtiene del agua subterránea, que es agua dulce que se encuentra en el subsuelo. Con esto podemos ver lo importante que resulta el preservar el recurso como tal. Trasladando el tema al ámbito químico, resulta importante comprender los tipos de actividad química que prevalecen en las aguas naturales y cómo la ciencia y la aplicación de la química pueden emplearse para poder purificar el agua que está destinada a la bebida. Como ya vimos, es muy poca. Y aquí podemos ver que tienen implicación dos tipos de reacciones. Están las reacciones ácido-base y están las reacciones de oxidación-reducción, también llamadas redox. Las primeras, junto con la solubilidad, controlan la concentración de los iones inorgánicos disueltos como el carbonato en el agua. En cuanto a las reacciones redox, estas se encargan de determinar el contenido orgánico en el agua. Quedándonos con el segundo tipo de reacciones, las que corresponden a oxidación-reducción, tenemos dos conceptos muy importantes que están relacionados: la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. La primera de ellas es la capacidad de consumir oxígeno de la materia orgánica y biológica en una muestra de agua natural, que es un proceso catalizado por las bacterias presentes en la misma agua.
Se puede decir que es la cantidad de oxígeno disuelto que consumen los microorganismos para poder descomponer en condiciones aeróbicas la materia orgánica presente en una muestra durante un periodo de tiempo y a temperatura específica. Mientras que la demanda química de oxígeno se puede decir que es la cantidad de oxígeno necesaria para descomponer químicamente la materia orgánica. O sea que la diferencia estaría en que un proceso se hace de manera química y el otro a través de un medio natural, ¿verdad? Es el oxígeno que necesitan estas bacterias para poder llevar a cabo la oxidación. Un dato importante que se debe tener en cuenta es que en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, el número de moles de oxígeno que la muestra consumiría para poder conseguir la oxidación del mismo material corresponde a 1.5 veces más que el número de moles de dicromato en el caso de la demanda química de oxígeno, ya que este último acepta 6 electrones por ion, mientras que el oxígeno acepta solo 4. Vamos a resolver un ejercicio relacionado con los términos discutidos anteriormente. Se trata del problema 10.7. Una muestra de 25 mililitros de agua de río se valoró con una disolución de dicromato de sodio a 0.0010 molar y se necesitaron 8.3 mililitros para llegar al punto final. ¿Cuál es la demanda química de oxígeno de la muestra en miligramos de oxígeno por litro? Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es extraer los datos de nuestro interés. Esto nos aportará claridad al momento de desarrollarlo. La muestra de agua utilizada fue de 25 mililitros. La disolución de dicromato de sodio fue de 8.3 mililitros. Y la demanda química de oxígeno es lo que se nos pide calcular. Lo primero que vamos a hacer es obtener los moles de oxígeno necesario para realizar este proceso. Y luego vamos a proceder a pasar esos moles a miligramos por litro. Vamos a partir de la disolución de dicromato de sodio, sabiendo que se utilizaron 8.3 mililitros. Y recordemos que cuando hablamos de molaridad, 0.0010 molar es lo mismo a que dijéramos 0.0010 moles sobre litro. Lo vamos a expresar de esta manera y vamos a pasar los 8.3 mililitros a litro para que podamos cancelar unidades y nos quedemos nada más con los moles del dicromato. De esta manera nos quedaría entonces 8.3 por 10 a la menos 3 litros por 0.0010 mol por litro. Cancelamos litros con litros y nos quedan 8.3 por 10 a la negativo 6 moles de dicromato. En este caso nos queda nada más el dicromato porque recordemos que este ion se extrae de cualquiera de sus sales. En este caso fue la sal de dicromato de sodio, pero es nada más el ion el que se necesita para realizar el trabajo que realizaría el oxígeno en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno. En este caso ya hemos obtenido los moles de dicromato, pero lo que necesitamos son los moles de oxígeno. Recordemos por favor el dato que les compartía con anterioridad. El número de moles de oxígeno que la muestra va a consumir
para conseguir la oxidación de ese material corresponde a 1.5 veces el número de moles de dicromato. Entonces basta con que utilicemos ese factor 1.5 y lo multipliquemos por los moles de dicromato para obtener los moles de oxígeno. Una vez que hemos obtenido los moles de oxígeno, recordemos que el dato de la demanda química de oxígeno, este problema lo necesita en miligramos de oxígeno por litro. Entonces vamos a partir de ese dato que hemos encontrado, vamos a hacer una pequeña conversión. Partimos de los 1.24 por 10 a la negativo 5 moles de oxígeno y recordemos que un mol de oxígeno por la masa atómica del elemento es igual a 31.988 gramos de oxígeno. A su vez, un gramo de oxígeno es igual a 1000 miligramos de oxígeno. Podemos tachar las unidades, moles con moles, gramos con gramos, y el dato nos va a quedar en miligramos. Entonces, haciendo el cálculo matemático, 1.24 por 10 a la negativo 5 por 31.988 por 1000 nos queda en 0.40 miligramos de oxígeno. Pero eso también lo podemos escribir, ¿verdad? Porque necesitamos los miligramos por litro, entonces vamos a necesitar la muestra de agua. Recordemos que con anterioridad dilucidamos que eran 25 mililitros. Pasamos este dato a litros y lo podemos dividir de la siguiente manera. 0.40 miligramos, que es lo que acabamos de obtener, entre 0.025 litros, que fue la muestra, y obtenemos el resultado final, que serían 16 miligramos por litro. Ahora que sabemos la importancia de este recurso, vamos a abordar un poco del contenido que nos ofrece el capítulo 11, la contaminación y la purificación del agua. Sabemos que la contaminación de las aguas naturales por componentes biológicos o bien químicos es un problema a nivel mundial. Hay pocas zonas pobladas, ya sea en los países desarrollados o en los países que se encuentran en vías de desarrollo, que no sufran uno u otro tipo de contaminación del agua. La calidad del agua cruda, es decir, aquella que no ha sido tratada, ya sea extraída de una fuente superficial o de un acuífero subterráneo, que es destinada al consumo como agua potable, varía ampliamente. Podemos encontrarla casi transparente o muy contaminada, debido a que tanto el tipo como la cantidad de contaminantes en el agua cruda son bastante variados. Los procesos utilizan en la purificación eh, también procesos que son variados de lugar en lugar. Aquellos que son comúnmente utilizados suelen ser muy tradicionales o muy innovadores. Vamos a analizar, de hecho, dos de ellos. Uno es la aireación, que si bien no es parte de la desinfección, pero es un proceso que comúnmente se acopla al proceso de manera inicial. Y también la eliminación del calcio y del magnesio. La aireación se utiliza habitualmente en la mejora de la calidad del agua. Algunos lugares lo realizan con agua potable que es extraída de los acuíferos para poder eliminar los gases disueltos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, que tiene un olor bastante fétido, y también los compuestos órganos sulfurados, así como aquellos compuestos orgánicos que son de tipo volátil y que poseen un olor bastante detectable. La aireación del agua que es destinada como consumo también da lugar a reacciones que producen dióxido de carbono. Este proviene del material orgánico más fácilmente oxidable. Si es necesario, por problemas ya sea de olor, de sabor o de salud pública, la mayoría de los compuestos orgánicos que aún pueden permanecer en el agua
pueden eliminarse haciéndose pasar por carbón activo. Pero esta es una técnica que no todos los lugares utilizan. De acuerdo, aquí es un proceso relativamente caro. Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de aireación, se pueden eliminar las partículas coloidales que estén presentes en el agua. Si esta está excesivamente dura, puede que se elimine el calcio y el magnesio disueltos. Cuando el agua proviene de pozos que están situados en zonas de suelos de base caliza, puede que contengan niveles significativos de iones de calcio y de magnesio, los cuales habitualmente se pueden eliminar por un proceso de precipitación, ya que pueden interferir con los jabones y los detergentes que se utilizan para el lavado. El calcio principalmente se puede eliminar del agua por adición del ion fosfato. Sin embargo, el proceso más común es cuando el calcio se elimina por precipitación y filtración de la sal insoluble, el carbonato de calcio. El ion carbonato se puede añadir como carbonato de sodio o bien, si de forma natural hay suficiente eh, anión bicarbonato en el agua. Entonces lo que ocurre es que el ion hidróxido se añade para convertir el ion bicarbonato en carbonato. En el caso del ion magnesio, este pues precipita como hidróxido de magnesio insoluble cuando el agua se hace suficientemente alcalina, es decir, cuando el contenido de hidróxido aumenta. Después de la eliminación por filtración del carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio, que son sólidos, el pH de agua se reajusta a un valor más cercano a la neutralidad por medio de un burbujeo de dióxido de carbono. Ahora, para aplicar los conceptos y el contenido discutido con anterioridad, vamos a dar respuesta a uno de los problemas del capítulo 11. Se trata del problema 11.1. Curiosamente, el ion calcio se elimina del agua por adición del ion hidróxido en forma de hidróxido de calcio. Deduzca una ecuación química igualada para la reacción entre el hidróxido de calcio y el bicarbonato de calcio disuelto para producir carbonato de calcio insoluble. ¿Qué proporción molar de hidróxido de calcio con respecto al calcio disuelto debe añadirse para asegurar que precipite prácticamente todo el calcio? Bien, lo que tenemos aquí es un problema donde eh, básicamente lo que se quiere es hacer precipitar el calcio para obtener agua relativamente pura. Entonces, vemos que quien estaría reaccionando en este caso es el hidróxido de calcio con el bicarbonato de calcio que se encuentra disuelto y así lo que se va a producir es una precipitación del calcio a través del carbonato de calcio que sería un compuesto insoluble. Entonces vamos a ver cuál sería la ecuación en este caso. Partiríamos del hidróxido de calcio que se encuentra en estado sólido, más el bicarbonato de calcio que como ya lo vimos pues se encuentra disuelto, así que está en estado acuoso. Y esta reacción nos va a producir el carbonato de calcio insoluble, ¿verdad? Un precipitado, por eso está en forma sólida, más agua en forma líquida, que se podría decir que ya se encuentra limpia. Ahora, en cuanto a la proporción molar, tenemos lo siguiente, la proporción sería de 1 a 1, un mol de hidróxido de calcio para un mol de bicarbonato de calcio disuelto. Ahora abordaremos un poco del contenido que nos ofrece el capítulo 12 con referencia a los metales pesados tóxicos.
En química, un metal pesado es aquel elemento químico que presenta una densidad alta y es generalmente tóxico para la salud humana. Entre estos podemos mencionar como ejemplos al mercurio, al plomo, al cadmio, al cromo y al arsénico, que son los que presentan mayor riesgo ambiental debido a el uso extensivo, a la toxicidad y a la amplia distribución que poseen. Ninguno de ellos se ha impregnado en el medio ambiente lo suficiente como para constituir un peligro. Sin embargo, en ciertos lugares sí que se ha encontrado cada uno de estos elementos a niveles tóxicos. Estos 5 metales pesados no son particularmente tóxicos como elementos libres condensados. Sin embargo, los 5 son peligrosos cuando se encuentran en forma de cationes y la mayoría son muy tóxicos cuando están enlazados a cadenas cortas de átomos de carbono. El mecanismo bioquímico de la acción tóxica suele surgir de la fuerte afinidad que tienen los cationes hacia el ion. En consecuencia, los grupos sulfídridos que se encuentran habitualmente en las enzimas que controlan la velocidad de las reacciones metabólicas críticas en el cuerpo humano se unen con bastante facilidad a los cationes de los metales pesados ingeridos o a las moléculas que contienen dichos metales. Debido a que el enlace metal-azufre resultante afecta toda la enzima, esta no puede actuar con normalidad. Como consecuencia de ello, la salud humana se ve perjudicada, a veces incluso de manera fatal. El mercurio, principalmente, de manera elemental, se ha utilizado en cientos de aplicaciones, muchas de las cuales se aprovechan de la propiedad inusual de ser un buen conductor de la electricidad en estado líquido. Entre sus aplicaciones podemos destacar la producción de amalgamas, la producción o sus implicaciones en la producción de oro y plata y el proceso industrial de cloroalcalí. Con respecto a la química de este elemento, del mismo modo que sus compañeros, el zinc y el cadmio, y del mismo modo que el subgrupo de la tabla periódica de este elemento, pues tiene una configuración electrónica de valencia en el átomo libre de tipo S2P0. En consecuencia, el ion de mercurio común es la especie 2 llamado ion mercúrico o mercurio 2. Un ejemplo de compuesto que contiene el ion mercúrico es el mineral rojo cinabrio, el sulfuro de mercurio. Es decir, que aquí tenemos dos iones, está el ion mercúrico y el ion sulfuro. Como la mayoría de los sulfuros, esta sal es bastante insoluble en el agua. De hecho, el agua residual de algunas plantas de cloroalcalí a veces se trata mediante la adición de una sal soluble como el sulfuro de sodio que tiene el ion sulfuro, puesto que esta acción hace precipitar el ion mercurio en forma de sulfuro de mercurio. Para comprender las aplicaciones prácticas de los datos anteriormente mencionados, vamos a resolver el problema 12.2 del capítulo 12. El enunciado dice lo siguiente. El producto de solubilidad del sulfuro de mercurio es de 3.0 por 10 a la negativo 53. Calcule la solubilidad del sulfuro de mercurio en agua por molilitro. De acuerdo con este cálculo, ¿qué volumen de agua en equilibrio con el sulfuro de mercurio sólido contiene un solo ion mercúrico? Vamos a partir de los datos, como de costumbre, así obtenemos de forma más clara lo que poseemos y lo que se nos solicita en el ejercicio. Tenemos la constante de solubilidad
que es de 3.0 por 10 a la negativo 53. Y básicamente se nos solicitan tres cosas: la solubilidad, el número de iones mercúricos y el volumen de agua que necesitamos por ion mercúrico. Vamos a proceder a calcular la solubilidad. En primer lugar, debemos establecer el equilibrio de disociación. Sabemos que el sulfuro de mercurio se disocia en sus dos iones, el ion mercúrico y el ion sulfuro. Ambos, lógicamente, se encuentran en forma acuosa, en estado acuoso. Vamos a escribir estas tres especies químicas en función de la solubilidad. Esto nos va a servir un poco más adelante. Recordemos que la constante de solubilidad es el producto de las concentraciones de sus iones. Esa constante ya la conocemos, el mismo enunciado nos la da y es 3.0 por 10 a la negativo 53. Por lo tanto, podemos utilizar esa relación entre las constantes para calcular la solubilidad. Como les dije con anterioridad, podemos escribir esos términos en función de la solubilidad, diciendo que la constante de solubilidad está dada por la solubilidad del primer ion y la solubilidad del segundo. Como ambos están de manera unitaria, entonces podemos multiplicarlos y obtener la solubilidad al cuadrado, de manera que nos quedaría como la constante de solubilidad igual a solubilidad al cuadrado. Pero necesito nada más una variable. En este caso, pues estamos utilizando la S, ¿verdad? Por solubilidad. Entonces, para eliminar ese cuadrado, puedo colocar raíz en ambos términos. Al eliminar el cuadrado de la solubilidad, me queda de manera sencilla y puedo decir que la solubilidad va a ser igual a la raíz de la constante de solubilidad, es el dato que ya conozco. Sustituyendo el dato nos quedaría como solubilidad igual a la raíz de 3.0 por 10 a la negativo 53. Y haciendo los procedimientos matemáticos correspondientes, obtenemos la solubilidad con un valor de 1.73 por 10 a la negativo 53 moles por litro. Luego de eso necesito calcular el número de iones mercúricos. Entonces voy a valerme del dato que acabo de obtener y digo que 1.73 por 10 a la negativo 53 moles por litro de sulfuro de mercurio es igual a, entonces, por cada mol de sulfuro de mercurio va a haber un mol de ion mercúrico. Entonces, eso me sirve para poder ir eliminando y quedarme con lo que necesito obtener al final, que son los iones. Entonces, así puedo eliminar mol por mol, con mol, perdón. Y luego tenemos que en un mol de ion mercúrico van a haber 6.022 por 10 a la negativo 23 iones mercúricos. Entonces, me valgo del número de Avogadro, que es estándar, puede ser para moléculas, átomos, iones, y así obtengo el número de iones mercúricos, que es lo que me interesa. Después de aplicar la matemática correspondiente, 1.73 por 10 a la negativo 53 por 6.022 por 10 a la negativo 23, obtengo la cantidad de iones mercúricos, que es 1.04 por 10 a la negativo 29. Pero ahora me hace falta todavía calcular el volumen de agua por ion mercúrico. Así que voy a utilizar esta fórmula que relaciona
la concentración de la solubilidad y me dice que esa concentración de solubilidad va a ser igual a los moles de soluto sobre o entre el volumen de la disolución. Como ya conozco la solubilidad y ya conozco, o al menos tengo la forma de conocer los moles del soluto, entonces voy a despejar para el volumen, quedándome de la siguiente manera. Volumen igual al número de moles de soluto entre la concentración de la solubilidad de la solución en general. Voy a utilizar los calcular el ion mercúrico para obtener los moles, porque es la unidad que necesito. Así que 1.04 por 10 a la negativo 29 ion mercúrico por, y nuevamente utilizamos el número de Avogadro para decir que en un mol mercúrico van a haber 6.022 por 10 a la negativo 23 ion mercúrico. Esto me permite cancelar y al final me queda 1.73 por 10 a la negativo 7 mol mercúrico. Ya tengo los moles mercúricos que necesito para poder aplicar la fórmula y así obtener el volumen de agua. Así que para obtener el volumen nada más utilizo la fórmula que tengo por aquí en esta esquinita y sustituyo los datos. 1.73 por 10 a la negativo 7 moles mercúricos entre 1.73 por 10 a la negativo 53 mol sobre litro, ¿verdad? Que es lo que acababa de calcular hace un momento. Bien, entonces en este caso tenemos 1 por 10 a la negativo 60 litros. Es decir, que ese sería el volumen de agua en equilibrio contenido en un solo ion mercúrico. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por su atención.